Buenas noches, ingeniero. El día de hoy le vamos a presentar la práctica de electroneumática correspondiente a la técnica proporcional o regulación proporcional. Esta técnica permite el control de posición para un cilindro neumático, en este caso el cilindro de aquí, y para ello también se necesita la ayuda de una válvula proporcional 5-3 monoestable y su respectivo solenoide. Vemos que la válvula 5-3 tiene la conexión para el extendido y el retraído del cilindro, tiene dos escapes y además la alimentación. Entonces, esta válvula se va a controlar eléctricamente a través del solenoide y va a permitir regular la posición del cilindro, ya sea desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha. En esta imagen tenemos el funcionamiento de la válvula monoestable 5-3. Vemos que no es lineal, entonces en 0 voltios la válvula nos va a dar el máximo caudal, esto sería para el retraído, mientras que si está en 10 voltios nos va a dar el máximo caudal y esto sería para el extendido. Cuando se alcance la posición deseada del cilindro, entonces la válvula se va a situar en la posición central, que será en 5 voltios. Y el cilindro se va a detener. En caso de una variación en el set point, la válvula 5-3 se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha para compensar esta desviación. También se ha utilizado un encoder o un potenciómetro lineal que indica la posición del cilindro. Entonces, cuando el cilindro esté en su posición inicial o retraído, va a marcar 0 voltios y cuando el cilindro esté totalmente extendido va a marcar 10 voltios. Además, se ha colocado el control PID y se ha establecido una ganancia proporcional de 0.1. Esto nos va a ayudar a evitar el sobreimpulso, sin embargo se va a obtener un pequeño error en estado estable. Y bueno, la conexión del PID es de la siguiente manera. En primer lugar se va a estar alimentando de la línea de 24 voltios. Aquí vamos a tener nuestro valor de referencia o set point, que va a ser un generador de funciones. Se ha puesto de manera constante y este valor es el que vamos a estar modificando entre 0 y 10 voltios para variar la posición del cilindro. Este será nuestro valor de referencia y por el otro lado tenemos el potenciómetro lineal. Como ya se explicó anteriormente, este nos va a marcar la posición en la que se encuentra la válvula 5-3. Entonces este valor se va a estar comparando constantemente con el valor de referencia. Y cuando el PID ya se encuentra en equilibrio, aquí vamos a obtener 5 voltios, que es donde el cilindro se va a quedar estático. Se ha puesto algunos voltímetros tanto en el generador de funciones, en el potenciómetro lineal y en el PID. Bien, ahora vamos a ver su funcionamiento. Entonces en el generador de funciones, nosotros vamos a establecer el set point. En este momento se encuentra en 10 voltios, por lo tanto vamos a obtener el caudal máximo para el extendido. Aquí vemos que están los 10 voltios del set point. El potenciómetro lineal nos está marcando 9.96. Eso quiere decir que hay un error en estado estable de 0.04 voltios, es decir, el cilindro no se encuentra completamente extendido. Y vemos que el PID ya se encuentra enviando 5 voltios a la válvula del solenoide. Entonces el cilindro se detiene completamente en este valor de 5 voltios. Ahora vamos a cambiar el set point, vamos a poner 5 voltios y vemos cómo la curva decrece. Se ha establecido el set point de 5 voltios y vemos que el potenciómetro lineal está marcando un valor cercano a los 5 voltios. El PID ya está marcando aproximadamente 5 voltios, que es donde se va a detener el cilindro. Hacemos la prueba con otro valor. Además podemos ver que la ganancia proporcional de 0.1 nos brinda una curva críticamente amortiguada, es decir, sin sobreimpulso. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, vamos a tener un error en estado estable. Este error es de aproximadamente unas centésimas de voltios, por lo tanto la posición del cilindro está muy cercana a la establecida en el set point. Además podemos ver que la respuesta del PID ante cualquier perturbación es rápida. Es decir que la válvula 3.2 también está actuando de manera rápida para que el cilindro alcance el valor del set point establecido. Y eso sería en todo en cuanto a la práctica. Muchas gracias.